Hola, en este video, que corresponde al segundo del total de 5 videos que están destinados a explicar el método simplex para resolución de un problema de programación lineal, vamos a adentrarnos un poco más en las bases del método simplex, ya teniendo claro que resolver el problema de programación lineal implica, fundamentalmente, encontrar entre las soluciones básicas de un sistema de ecuaciones aquella que cumpla la factibilidad y que entregue el menor valor de la función objetivo. ¿Ya? Y básicamente el método simplex lo que hace es eso. ¿Ya? En la clase anterior habíamos quedado con este ejemplo, ya donde por ejemplo acá la idea es que tenemos 10 posibles soluciones básicas y la idea entonces es ver cómo el método simplex ya opera de tal manera de, en vez de estar buscando las 10 posibles combinaciones, solamente buscar en aquellas que son factibles y que son cada vez mejores por la función objetivo. ¿Ya? El método simplex es un método iterativo, ¿ya? Va iterando para encontrar la solución. Y los métodos iterativos lo que hacen es, partiendo de un valor inicial, ya entregan distintos iteradores, x1, x2, ya tales que cada uno de ellos se supone que va en la dirección de resolver el problema de optimización. ¿Ya? Dicho entonces eso, el método simplex necesita un iterador inicial y entonces lo que hace es proponer el siguiente iterador inicial que cumpla dos características. Primero, que el siguiente iterador inicial sea factible y el segundo es que sea mejor que el anterior. ¿Ya? Pero para eso, el iterador inicial tiene que ser un problema, un valor que tiene que ser factible, ¿ya? Y que tiene que ser una de las soluciones básicas. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, el método simplex, una serie de pasos que lo vamos a describir, va entregando distintos iteradores, ¿ya? Hasta que encuentre solución o se genere una condición de término. Perdón. Entonces, de esto visto en este gráfico, por ejemplo, ¿ya? Implicaría que si nosotras y nosotros definimos que este va a ser nuestro x0, ya que es una solución básica factible, el método simplex lo que hace es, lo que haría sería que el siguiente iterador lo llevaría hasta esta siguiente solución básica, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una solución básica factible, ¿ya? Y que al mismo tiempo mejora el valor de la función objetivo respecto al iterador anterior, ¿ya? El método simplex no se iría hacia abajo porque, si bien es factible la otra solución que yo les estoy mostrando hacia abajo, la función objetivo empeora. Entonces la idea es esa. Y tampoco se iría, por ejemplo, a una solución como la que está acá, que aquí habría otra arista, porque esa solución es infactible. Entonces el método simplex haría este procedimiento. Y básicamente, el método simplex lo que hace es ir saltando de una solución básica en otra. ¿Ya? Eso quiere decir entonces que en cada una de las iteraciones del método simplex, lo que hacemos es transformar, partiendo de una base, de un conjunto de variables que representan las variables básicas, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, de un conjunto de variables que en este caso estaría representado ya por esta intersección donde tenemos x1 y x3 como 0, lo que implicaría entonces que la solución, las variables básicas serían x2, x4 y x5. Entonces lo que hace el método simplex es, mediante un procedimiento que preserva la factibilidad y la optimalidad, escoger alguna de estas variables que se encuentran dentro de la base, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, escoger la variable x4, ¿por qué la x4? Porque sabemos que el siguiente punto va a estar acá y sabemos que x4 es 0. Entonces, escoger esa variable x4, sacarla de la base, sacarla fuera, o sea, llevarla hacia x4 igual 0, y entonces reemplazarla por alguna de las otras variables que estaban fuera de la base. En este caso, por ejemplo, podría ser la variable x1 o la variable x3. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo aquí les diría, el método simplex lo que haría sería tomar la variable x1 y meterla del conjunto de variables básicas y entonces volver a y obtener entonces otra solución básica y entonces evaluar si es que esa función objetivo va a ser mejor. ¿Ya? Entonces esa es la idea, eso es lo que hace el método simplex. ¿Ya? Entonces el método simplex fundamentalmente lo que hace es, a partir de una solución, que implica entonces una determinada conjunto de variables básicas, seleccionar aquella que tiene que salir y reemplazarla por otra variable que no estaba dentro de las variables básicas, que cuando lo reemplace preservo factibilidad y voy en el sentido de la optimalidad, o sea, de mejorar mi función objetivo. ¿Ya? Entonces, cada iteración del método simplex implica un cambio de base, cambio
de variables básicas. ¿Ya? También se llama cambio de base y vamos a ver por qué yo hablo tanto de base. ¿Ya? Que es un método eficiente de búsqueda que está basado en eso. Entonces, para cada uno de estos iteradores, lo que voy haciendo es que voy sacando una de las variables de la que pertenece a las variables básicas y reemplazándola por una que no pertenecía. ¿Ya? Y eso hay criterios para seleccionar, que eso es lo que vamos a ver. Básicamente, los dos criterios que requiere es, partiendo de una solución factible, cómo llego a otra. ¿Ya? Y eso básicamente implica identificar cuál variable sale, ¿ya? Y cuál variable sale dada una variable que ingresa, y la segunda es cómo obtener una siguiente solución que sea mejor, y eso es definir cuál es la variable que ingresa. Ahí lo vamos a ver con ejemplos. ¿Ya? Entonces, podemos decir que la optimalidad, para hablar de optimalidad, entonces vamos a responder a la pregunta, cuál variable ingresa al XB actual? ¿Cuál de las variables que no está en el XB va a ingresar al XB actual? Y la pregunta 1 sería equivalente a decir, a partir de esta variable que tiene que ingresar, ¿cuál es la variable, cuál es la variable que tiene que salir del XB actual? ¿Ya? Y eso básicamente son los dos conceptos asociados al simplex. ¿Ya? Entonces, vamos a entender entonces como que cada iteración representa el tomar el reemplazo de una variable que estaba dentro de la base por otra que no estaba dentro de la base. ¿Ya? Entonces, para eso, lo primero que vamos a ver, ¿ya? Y en este video de esto se trata, es qué significa cambiar de una base a otra, de una variable básica a otra. ¿Ya? Porque si no entendemos eso, después no vamos a entender lo que viene a continuación asociado a la factibilidad. ¿Ya? Entonces vamos a entender cómo opera el algoritmo entre cada una de estas transiciones. O sea, si yo ya definí qué variable entra y qué variable sale, cuáles son los pasos que hay que seguir para llegar a la siguiente solución básica. ¿Ya? Entonces, para eso, vamos a hacer un supuesto. Y ese supuesto es que nuestro sistema de ecuaciones puede ser representado de una forma canónica. ¿Ya? Eso ya es equivalente a tomar el sistema de ecuaciones y aplicarle operaciones de pivoteo y reducción tipo Gauss, que lo que hace entonces es definir o ordenar nuestra matriz A con dos estructuras bastante definidas. Una que corresponde a una matriz identidad de M por M, y una segunda estructura que corresponde a una matriz que no es de identidad, sino que es una matriz densa, que tiene coeficientes y que tiene dimensiones de, en este caso, m filas por n menos m columnas, ya que serían todas estas que están acá. ¿Ya? Y partiendo de esto, vamos a identificar de inmediato que si tenemos este sistema de ecuaciones identificado de manera canónica, si nosotras y nosotros, por ejemplo, de manera conveniente, ya, pero si es que no estamos así, si por ejemplo tenemos una de estas, está por ejemplo acá, no hay ningún problema, porque lo que tenemos que hacer es cambiar el orden y vamos a llegar a esta misma configuración. Ya cambiando, por supuesto, el orden de las variables ahí también, en un vector X. Pero, como les digo, sin pérdida de generalidad, podemos decir que si llegamos a este sistema canónico, de esta forma canónica, entonces de inmediato podríamos decidir que este es nuestro XB, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hacemos esta asignación, entonces de inmediato X base, que está formado por los vectores X1 hasta XM, tiene una solución de inmediata. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso implica que todos estos elementos son ceros, ¿ya? Y si todos esos elementos son cero, entonces x1 es igual a y1 0, y x2 es igual a y2 0, y hasta el último xm, que sería igual a m0. ¿Ya? Porque básicamente tendríamos una matriz de identidad multiplicada por estos términos x, y los otros términos serían puros cero. Estamos multiplicando todos estos coeficientes que yo les muestro acá por ceros. ¿Ya? Entonces, aparte tiene que ser factible. ¿Qué implica eso? Entonces que partiendo de una forma canónica, definimos la base y aparte de esos valores tienen que ser mayores o iguales que 0, porque si no, los x no serían mayores o iguales que 0 y por lo tanto no sería factible. Entonces, vamos a partir de esta representación de nuestro sistema de ecuaciones de una forma canónica. ¿Ya? Generalmente, para el análisis del simplex, lo que se hace es, en vez de estar continuamente representando el sistema de ecuaciones,
agregando el vector X, es simplemente trabajar con los coeficientes. Los coeficientes de la matriz A, por ejemplo, que ya fue transformada mediante estos procedimientos de pivoteo, y el vector B en una tabla o tabló, ya donde acá sería, entonces, todas estas filas, perdón, todas estas columnas estarían representando las columnas del A, y la última columna representaría el vector B. ¿Ya? Y básicamente el orden es el mismo. Entonces este es el tableau de nuestro sistema de ecuaciones asociado a la forma canónica, donde están solamente los coeficientes. Entonces a partir de esto es que vamos a identificar cómo se ve un cambio de una variable básica por otra. ¿Ya? Entonces básicamente, y por lo tanto, o sea, y luego de ese cambio, cómo obtener la siguiente solución básica. Ya, por ejemplo, ¿qué pasa si decidimos que esta variable xm más 2 es la variable que va a ingresar y decidimos que la variable x1 es la que va a salir? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se genera entonces el cambio desde esta variable hasta esta otra de tal manera de volver a obtener una forma canónica y así obtener otra solución básica? ¿Ya? Esa es básicamente la idea. Y para entender eso, entonces, vamos a hacer este ejemplo, que es muy genérico, y lo vamos a ir relacionando con algunas operaciones matriciales, ¿ya? Entonces, para obtener la siguiente forma canónica, ¿ya? Que es equivalente a reemplazar una variable por otra, lo que tendríamos que hacer sería, básicamente, identificar cuál variable no básica va a ser aquella que va a ingresar, por ejemplo, la variable xq, ¿ya? Que podría ser q igual m más 2, o sea, está fuera de la base. Y también tenemos que identificar cuál es la variable básica que va a salir. Por ejemplo, que sería xp. Por ejemplo, en este caso, p igual a 1. O sea, vamos a hacer un cambio y vamos a sacar el x1 y vamos a meter el xm más 2, ya a nuestra base, para obtener una siguiente solución. ¿Ya? Y básicamente, entonces, ¿cómo lo haríamos? Lo que tendríamos que hacer entonces sería, mediante un procedimiento de pivoteo y de reducción, lo que tendríamos que hacer sería transformar esa matriz en una matriz que tuviera un 1 y solo ceros hacia abajo. ¿Ya? ¿Por qué un 1 y solo ceros hacia abajo? Porque básicamente el x1 va a dejar de ser una variable básica. Entonces, tendríamos que hacer que apareciera este vector en esas columnas que están ahí. ¿Ya? Y para eso existe un procedimiento muy estandarizado, que es un poco tedioso, pero bueno, son elementos básicos que después vamos a ver que esto es muy sencillo matricialmente. Y ahí básicamente lo primero que tendríamos que hacer es identificar el pivote, ¿no es cierto? Y el pivote básicamente es para que aparezca el 1, por ejemplo acá. Entonces, para que aparezca el 1, lo que tenemos que hacer es tomar esta ecuación, la ecuación 1, y dividirla por este elemento pivote, para que aparezca un 1. Entonces dividiría por y1, m más 1. O, de manera más genérica, dividiríamos por la primera fila, la dividiríamos por al 1 partido por y, p, q. Si ustedes observan, p es igual a 1 y q es igual a m más 2. ¿Ya? Entonces eso es lo primero. Y al hacer esa división, entonces aparecería el 1 donde queremos que esté nuestra nueva variable, y entonces este 1 ya no aparecería, ya, sino que sería 1 partido por el YP. Y a continuación, la siguiente etapa corresponde a ir de manera sucesiva, haciendo que todo el resto de las variables que están debajo del nuevo 1 sean ceros. Y para eso lo que hay que hacer es multiplicar esta nueva fila, que ya está pivoteada, por el elemento que que corresponde a la posición Q de cada una de las siguientes filas, ¿ya? Y luego restarlo. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, como tenemos un 1 acá, si entonces toda esta fila la multiplicamos por y2m más 2 y restamos, entonces ahí va a aparecer un 0. Y así lo vamos a hacer con cada uno de ellos, que es un procedimiento de Gauss, de reducción. Y eso básicamente son los dos elementos que hay acá. Entonces lo primero es dividir aquella fila donde va a aparecer el 1, ¿ya? El nuevo 1, y a continuación es usar esa fila que ya tiene un 1 para que entonces abajo del 1 y arriba del 1, porque no tiene por qué ser con p igual 1, puede ser otro, ¿ya? Básicamente el resto de los elementos de esa columna se hagan 0. Y para eso entonces cada fila restante se multiplica por la fila pivoteada por el coeficiente que acompaña al xq. En este caso por s, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve esto de manera general? Como les decía, si definimos que p es 1 y q es m más 2, o sea, vamos a intercambiar la variable básica x1 por la variable básica xm más 2,
entonces lo primero que vamos a hacer sería pivotear, ¿no es cierto? YPQ, que quedaría entonces de esta manera. Se observan, esta nueva fila preserva la relación de igualdad porque dividí por un valor, por un escalar, ¿ya? Y entonces ahora aparece este 1, que es lo primero que tenemos que hacer, ¿ya? Y lo segundo corresponde a la reducción, y para la reducción entonces podemos, por ejemplo, la reducción implica que debajo de este 1, o arriba, cuando tenemos una fila intermedia, tienen que aparecer solo ceros, ¿ya? Y entonces, si queremos, por ejemplo, que esta variable se transforme en un 0, entonces lo que podríamos hacer sería tomar esta fila ya pivoteada y multiplicarla por y2, m más 2. ¿Ya? Y una vez que la multiplicamos, tomar esta fila multiplicada y restársela a este término que está acá. Entonces, al hacer eso, ese término se va a transformar en un 0. ¿Ya? Y por supuesto que esa división, o sea, aquí por ejemplo acá está la matriz pivoteada, ¿ya? Va a aparecer un 0 ahora, ya acá estaría nuestro 0, ¿ya? Y por supuesto esto que antes era 0 va a dejar de ser, porque vamos ahora a restar por un valor. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a hacer con cada uno de los elementos, ya que ahí aparecen, y básicamente entonces vamos a tener, después de realizarlo con todo el resto de las filas, ya vamos a tener entonces una nueva matriz, ya que vuelva a tener una forma canónica, y que en este caso esa forma canónica, si se fijan, preserva los elementos canónicos del x2 hasta el xm, pero ya no tiene los elementos canónicos del x1 porque ya no es parte de la base, y esos fueron reemplazados por el xm más 2. ¿Ya? Entonces, básicamente, mediante un procedimiento de pivoteo y reducción, podemos entonces transformar de una variable a otra. Entonces, este es un procedimiento, como les digo, que es bastante tedioso de hacer de manera escalar, pero básicamente se puede resumir de esta manera. La nueva matriz en su forma canónica nuevamente, ¿ya? Su forma canónica se obtiene a partir de la anterior, ¿ya? Donde los coeficientes, esto que ustedes ven acá, se pueden describir mediante este procedimiento. Con respecto a la fila que utilicé para realizar este pivoteo, simplemente lo que vamos a hacer es que voy a dividir por el elemento que acompaña a la variable que va a quedar como variable básica, ¿ya? Y la fila se decide asociada a la variable que va a salir del conjunto de variables básicas, ¿ya? Y a continuación lo que hacemos es multiplicar cada una de esta nueva fila, multiplicarla por el elemento que queremos que se haga 0 de los elementos de abajo y restarlo, ya que básicamente entonces esta parte que está acá, para el resto de las filas, que es el elemento de la matriz de la fila ya pivoteada, ahí está dividido por, multiplicado por el elemento que queremos que desaparezca, y entonces luego hacemos la resta. ¿Ya? Entonces, hay un ejemplo para entender cómo esto funciona, que básicamente consiste en identificar, por ejemplo, que imagínense que tenemos este sistema de ecuaciones, de inecuaciones, en este caso lineal, ¿ya? Y básicamente lo queremos resolver, queremos obtener, pasar de una solución básica a otra. Entonces lo primero que tendríamos que hacer sería transformarlo en su forma estándar, a x es igual a b, ¿ya? Y para eso entonces ocuparíamos las variables de holgura que están identificadas con x1, x2 y x3, ¿ya? Y a partir de eso entonces construiríamos nuestro tableau. Si se fijan, nuestro tableau para este caso ya tiene la forma canónica, ¿ya? Porque al definir una variable de holgura por cada ecuación, entonces esa variable solamente aparece en una ecuación y tenemos nuestra primera tableau que ya tiene una forma canónica, ¿ya? Y eso implica entonces que podemos definir para nuestro primer iterador como las variables básicas x1, x2 y x3. Podrán observar que el sistema no es factible desde el punto de vista de la no negatividad, pero eso por ahora no nos va a interesar, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo va a ser cambiar de una variable básica a otra, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la variable x4, que si se fijan no está dentro del conjunto de variables básicas, y reemplazarlo por x1, que es una variable que está dentro de las variables básicas. O sea, la nueva base estaría compuesta por x2, x3 y x4. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si seguimos nuestro procedimiento, primero tendríamos que identificar el pivote, ¿ya? O sea, básicamente lo que vamos a hacer primero es que vamos a hacer que el x4 aparezca con un 1 en la fila 1. ¿Por qué en la fila 1? Porque en la fila 1 es donde está el x1 que queremos sacar. ¿Ya? En este caso el valor es 1, por lo tanto esto sería 1 partido por 1. ¿Ya? Porque en este caso el YPQ es igual a 1. ¿Ya? Porque en este caso Q va a ser igual a 4 y P va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, hacemos esta división
va a quedar igual la fila, pero se entiende la idea. Y entonces, una vez que hacemos esto, lo que debiésemos hacer es ahora hacer que, por ejemplo, que este 2 desaparezca. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Ya? Entonces, lo que podríamos hacer sería tomar esta fila, ¿ya? Y multiplicarla por 2. Y una vez que tenemos esa multiplicación por 2, se multiplica todo por 2, luego restársela a la fila donde queremos que desaparezca. ¿Ya? Y entonces si hacemos eso, obtendríamos que ese 2 va a multiplicar a este 1 que está acá, ¿ya? Y entonces me quedaría 0 menos 2, ¿no es cierto? Luego me aparecería el siguiente elemento, que sería el x2, ¿no es cierto? Y en el caso del x2, por ejemplo, que lo estoy mostrando acá, sería 2 por 0, 0. Entonces sería 0 menos 0, 0 quedaría. Luego aparecería un 2 por 0 nuevamente, ¿no es cierto? Entonces sería 0 menos 0, vuelve a aparecer un 0. Luego sería 2 por 1, sería un 2, menos el 2 aparecería un 0. Luego 2 por 1 sería 2, menos 3 menos 2 sería menos 5, ¿ya? Y el término con el x6 sería 2 por menos 1, sería menos 2. Entonces sería 1 menos menos 2, sería entonces 3. Y también tendríamos que hacerlo para el vector b, porque estos son todos los coeficientes tanto en a como en b. Entonces aparecería 2 por 5, 10. Entonces sería 3 menos 10. Entonces en este caso tendríamos menos 7. ¿Ya? Y luego, si queremos aplicar esta misma idea, pero para ahora eliminar el término este, que lo voy a poner con magenta, no, con otro color, para que no se confunda con el celeste, ese término que está ahí, entonces lo que tendríamos que hacer sería esta misma fila, pero ahora en vez de multiplicarla por 2, multiplicarla por menos 1. ¿Ya? Y al multiplicarla por menos 1, me aparecería entonces, vamos a borrar este 0 que ya lo entendimos, entonces al multiplicarlo por menos 1 y restarlo, me quedaría menos 1 por 1 menos 1. Entonces sería 0 menos menos 1, entonces me quedaría un 1. ¿Ya? El siguiente término sería menos 1 por 0, 0, 0 menos 0, 0. Y el último término, que estaría menos 1 por 0, 0, y 1 menos 0 sería 0. ¿Ya? El x4, que es el que me interesa que quede con 0, fíjense que aparecería un menos 1 por 1 menos 1, entonces sería menos 1 menos menos 1, 0. Entonces si fijan ahora, esta ya quedó en su forma canónica. ¿Ya? Y bueno, los otros términos ustedes los pueden hacer con calma, pero aparecería un 3, un 0 y un 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué observamos ahora? Que por ejemplo, si hacemos un reordenamiento, ahora ahí ponemos por ejemplo el x2, x3, x4, luego tenemos por ejemplo el x5 y el x6, y el x1 por ejemplo lo dejamos al final, entonces tendríamos otra forma canónica. Ya, eso sí que voy a hacer un reordenamiento para que me quede de la misma forma como la teníamos antes. Teníamos entonces x4 porque reemplazamos x4 por x1, x2 y x3, y entonces eso implicaría, para hacerlo bien, x1, x5 y x6. Entonces este nuevo ordenamiento implicaría un 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Y luego vendrían los coeficientes del x1, que serían 1, menos 2, 1, el del x5, que serían 1, menos 5, 3, y el del x6, menos 1, 3 y 0, y el b quedaría igual, 5, menos 7 y 4. Si observan, esta nueva forma de este tableau nuevamente tiene la forma canónica, tiene una matriz de identidad y una matriz densa, que son los coeficientes que multiplican a las variables no densas. ¿Ya? Entonces el procedimiento de pivoteo y reducción permite entonces pasar de una forma canónica a otra y por lo tanto ir encontrando las distintas soluciones básicas, simplemente definiendo cuál variable sale y cuál variable entra al conjunto de variables básicas. ¿Ya? Ahora, otra forma de entenderlo, para luego llegar a la parte de factibilidad, es hacer esta misma idea del procedimiento de pivote, pero ahora y pensarlo quizás desde el punto de vista de los vectores. ¿Ya? Entonces, esta matriz que compone el tableau y este vector b, ¿ya? Tiene m elementos. ¿Ya? M elementos, m filas. ¿Ya? Si pueden observar acá, tiene m filas. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, hacen un poco de memoria de física, por ejemplo, ¿ya? No sé, el espacio en tres dimensiones, ¿ya? Si utilizamos una geometría euclidiana, ¿ya? Podemos identificar que, por ejemplo, la variable x, y y z, no sé si estará bien en los ejes, pero creo que voy a hacer una idea que quiero mostrarles.
cualquier vector que se obtiene a partir de en este eje de 3 dimensiones, ¿ya? Se puede representar como una combinación lineal del vector unitario z, del vector unitario ex y del vector unitario ey. Lo único que hay que hacer es multiplicar por los distintos componentes cada una de las elementos del vector b, por ejemplo, y vamos a obtener entonces este vector. ¿Ya? Eso quiere decir, por ejemplo, que el vector b, ya, por ejemplo, lo podríamos representar como un b1 por el vector unitario x, más un b2, escalares b1, b2 por el vector unitario y, más b3, escalar por el vector unitario z. ¿Ya? Los vectores unitarios sería, por ejemplo, este sería 0, 0, 1, 1, 0, 0, y el vector unitario y sería 0, 1, 0. ¿Ya? Entonces, en un espacio de 3 dimensiones, definir vectores unitarios, el mismo número de vectores unitarios, ya, los cuales entre ellos son ortogonales, permite entonces representar cualquier otro vector a partir de de estos 3 vectores, ya como una combinación lineal de ellos. Porque, bueno, básicamente aquí B estaba compuesto por B1, B2, vamos a poner bien, sería B1, B2 y B3. Entonces, básicamente esta explicación, que espero que se entienda, nos indica que si tenemos un espacio de 3 dimensiones, ¿ya? Si definimos entonces 3 vectores, cada uno de ellos con 3 dimensiones que son ortogonales entre ellos, el resto de los elementos de este espacio pueden ser representados como una combinación de aquello. ¿Ya? Ahora, si nos vamos más allá de la física y el álgebra nos permite generalizar las cosas más allá de las 3 dimensiones, si tenemos m dimensiones, ¿ya? Entonces podríamos entender que estos elementos que están acá representan los vectores unitarios de cada una de las dimensiones que describen este espacio m-dimensional. O sea, aquí estaría el vector unitario 1, vector unitario 2, al vector unitario m, ¿ya? Que tiene m elementos. ¿Ya? Y eso implica entonces que cada uno de estos elementos que pertenece a ese mismo espacio vectorial se puede obtener como una representación de una combinación lineal de los elementos vectoriales. ¿Ya? Si en este caso, por ejemplo, le llamamos a cada una de estas columnas por su nombre A sub el número de la columna, entonces podemos identificar que cada una de las columnas que están acá, o sea, cada uno de los vectores que representan este espacio, ¿ya? Se puede representar como la combinación lineal de cada uno de los vectores unitarios, de los m vectores unitarios, multiplicados por el escalar correspondiente. Por ejemplo, si yo defino que quiero representar el AM más 1, entonces sería este escalar, el Y1M más 1, multiplicado por este vector. Y ahí aparecería el término en notación vectorial. Es algo que es bastante trivial y que tiene un motivo, ya no es porque sí, ¿ya? Tiene un motivo que se lo voy a explicar a continuación. Entonces eso es lo primero, ¿ya? Cuando uno trabaja de esta manera, a estos vectores unitarios se les denomina base, ¿ya? Y corresponden a la base de un espacio m-dimensional. Son el conjunto de vectores que describen el espacio m-dimensional. Ya son vectores unitarios, como dice. Entonces, lo que podemos identificar es que cualquier vector dentro de este espacio vectorial se puede definir como una combinación lineal de las bases del espacio m-dimensional. ¿Ya? Básicamente eso. Y aparte, tenemos que para el caso del B es lo mismo, o sea, un vector que está dentro de un espacio m-dimensional que puede ser básicamente obtenido multiplicando cada vector unitario por sus respectivos escalares. ¿Ya? O sea, este por A1, este por A2 y así sucesivamente. ¿Ya? Todo, por supuesto, esto desde el punto de vista de la forma canónica. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque imaginémonos ahora que partiendo de una base como la que yo les muestro, ¿ya? Queremos llegar a otra base. Por ejemplo, queremos sacar el vector unitario A1 de la base de nuestro espacio m-dimensional y queremos reemplazarlo por el vector m más 2, que ese va a ser la nueva base. ¿Ya? Ese va a ser nuestro objetivo. Y vamos a ver qué significa eso. Entonces, imaginémonos que vamos a hacer este reemplazo, ya que es muy similar al ejemplo que habíamos hecho antes, solamente que ahora vamos a verlo desde la perspectiva de los vectores. Entonces, partiendo de la igualdad, ¿ya? Lo que podemos hacer es, por ejemplo, decir que J va a ser igual a Q. Por ejemplo, en este caso Q es igual a M más 2. ¿Ya? Entonces, básicamente, si hacemos eso, entonces
el vector columna AQ va a estar compuesto de la suma de todos los elementos de la base, multiplicado cada uno de ellos por estos escalares, ¿ya? Que es básicamente lo que ustedes pueden ver acá, ¿ya? Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a sumar todos, pero voy a dejar fuera aquella variable o aquel vector que va a salir de la base del espacio m dimensional, en este caso el vector AP, ¿ya? Y básicamente lo que voy a hacer es que voy a despejar para AP. Entonces voy a decir AP ahora va a estar compuesto de este AQ, ¿ya? Y como despejé el AP, entonces voy a tener que dividir por 1 partido por YPQ, todo, y básicamente luego despejo. Y llego a esta expresión que se encuentra acá, ¿ya? Que básicamente es cómo expreso yo AP ahora sin considerar el vector unitario en P, y en vez de eso, considerando el vector AQ, que ahora va a ser parte de la base. Entonces, básicamente, esa sería esa representación, y lo que puedo hacer a continuación es aplicar ya la nueva base, ya porque esta sería nuestra nueva base, ¿ya? A esta expresión que describe la combinación lineal de todos los elementos, ¿ya? Y que básicamente entonces tomar esa expresión de AP y reemplazarla en donde aparece el AP, que debe estar por ahí. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes pueden ver acá. Aquí está, por ejemplo, el AP menos 1 por el YP menos 1, J, y acá estaría el siguiente, el AP más 1 por el P más 1, J. ¿Ya? Ahí estarían entonces ellos, ¿sí? Reemplazando. Y aquí entonces podemos observar que ya no aparece P. P no está dentro de la base, ¿ya? Entonces básicamente podemos identificar que esta nueva relación identifica las columnas ahora descritas con la variable, con la base nueva, con la AQ, ¿ya? Y al hacer eso, ya observaríamos entonces que este AJ, que representa cualquier columna, ¿ya? Va a estar descrito mediante esta ecuación que está acá, donde si empezamos a reemplazar, ya vamos a observar lo siguiente, fíjense. Si por ejemplo tomamos que el J, ¿ya? J, vale por ejemplo, bueno, los distintos valores que aparecen acá, J desde el 1 hasta el N, entonces lo que van a aparecer es que vamos a ir reemplazando, entonces por ejemplo acá va a aparecer el YP1, el YP2 hasta el YN, ¿ya? Entonces, con un poco de álgebra, vamos a observar que el valor que obtenemos para estos coeficientes va a tener la misma forma de los pivoteos. ¿Ya? Esto es un poco de álgebra que uno podría llegar, que creo que no viene al caso, ¿ya? Pero se puede hacer, ¿ya? No es muy complejo. Entonces, el pivoteo, ya que estaba directamente asociado al cambiar desde una variable básica P por una variable no básica Q, es equivalente a cambiar de base en un espacio m dimensional. ¿Ya? Entonces, básicamente, cambiar de base en un espacio m dimensional sería equivalente a sacar una columna y reemplazarla por una columna asociada a una variable básica y reemplazarla por una columna asociada a una variable no básica. ¿Ya? Y eso es básicamente la idea. Entonces, con esto terminamos la segunda parte del video, que básicamente nos explicó qué implica, desde el punto de vista de las iteraciones del método simplex, ¿ya? Cambiar una variable básica por otra, ya que es un procedimiento de pivoteo que nos permite llegar a las distintas formas canónicas, las cuales también se pueden entender como un cambio de base, ¿ya? Donde básicamente el cambio de base implica que si tengo una variable xp que tiene una columna a sub p, que está compuesta por un 0 y aparecerá un 1 por ahí, ¿ya? En algún lugar, porque esta es una variable que en forma canónica se encuentra dentro de la base, lo vamos a entonces a reemplazar por este xq que tiene unos valores que son distintos de 0, que sería y, entonces sería el y, sería el 1, q, y acá estaría el ym, q. ¿Ya? Básicamente, entonces aquí estará, por ejemplo, el yp, q. Entonces, básicamente el objetivo es tomar esta columna y meterla dentro de la base. Y para eso, entonces, aplicaríamos el mismo procedimiento que este pivote, ¿ya? Entonces, en el siguiente video vamos a ver qué característica tiene esta idea de cambio de base asociada a la factibilidad, ¿ya? Y entonces eso nos va a permitir ir en la dirección de entender cómo funciona el método simplex. Pero, en palabras súper sencillas, obtener distintas soluciones básicas implica ir cambiando la base que sustenta el espacio m-dimensional, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver en un próximo video.